ahí, cuando ya llega ese reto tan fuerte, ya lo que comenzamos nosotros a hablar es de ese tema que venimos hoy a hablar. Lo demás era un recorderis, ¿sí? Que es el multiplexado por división ortogonal de frecuencias, o por división de frecuencias ortogonales, que conduce a que desde el punto de vista del multiacceso, exista el multiacceso por división de frecuencias ortogonales. ¿Sí? Muy bien. Pero hay algo interesante, compañeros. Ese multiplexado hoy en día no solamente se está viendo como una aplicación para lo que llamamos las comunicaciones de cuarta generación, sobre las cuales se basa el sistema de cuarta generación, que es el que le llaman el LTE, que pues significa Long Term Evolution. Long Term Evolution. Bueno, ¿por qué le llamarán Long Term Evolution? O sea, como la evolución de largo plazo. Porque no se visualiza que haya algo después, como que es muy difícil producir un cambio radical superior a este sistema. Se supone que en el largo plazo lo que va a ocurrir es que el mismo sistema, pues cada vez se le van a colocar más funcionalidades, se le van a agregar más cosas, pero que ya no van a haber cambios tan radicales como los que han ocurrido entre la primera generación, la segunda generación, la tercera generación y ahora la cuarta generación. Entonces ya estaríamos hablando de una evolución de largo plazo, donde cambia radicalmente no solamente la parte de interfaz de radio, también cambia radicalmente todo lo que hay en el núcleo de las redes, ¿sí? Porque antes las redes de los operadores habían una especie de dos redes. Una que es la que lleva las llamadas telefónicas y otra la que lleva los datos. En este caso pues ya va a ser transparente, o sea, la voz también viaja por el protocolo de internet, voz y datos tienen el mismo tratamiento, ¿sí? Y desde el punto de vista del núcleo de las redes se vuelve extremadamente flexible. Entonces, de aquí, esta es la gran importancia que tiene, pero no es solamente esa. Pues ustedes han oído hablar de la televisión digital, ¿cierto? Entonces la televisión digital también se usa con OFDM, OFDMA, ¿sí? Ustedes dirán, no, pero en televisión digital, ¿por qué? Si allá hay una sola señal que nos llega a todo el mundo. No es como, digamos, en las comunicaciones móviles, donde a cada persona hay que enviarle su señal, ¿sí? En la televisión no, porque digamos la televisión es un servicio de difusión, radiodifusión. Radiodifusión significa una sola señal para mucha gente, ¿sí? Difundir. Por eso los servicios de radiodifusión son así. Una señal, miles de usuarios. En cambio las comunicaciones móviles son millones de usuarios, millones de señales, ¿sí? Cada uno quiere su propia señal. Sin embargo, a pesar de ser radiodifusión, en la televisión eso también juega un papel muy importantísimo. ¿Por qué? Porque es la manera como decir, sí, listo, hay una sola señal, pero la podemos dividir en varias pequeñas señales, ¿sí? Para diferentes motivos, bien sea para poderle transmitir una mayor rata de bits y que haya una señal de mayor calidad, o simplemente porque el operador de televisión dice, no, pues yo quiero hacer dos transmisiones, entonces por la una transmite un programa y por la otra otro programa, o el operador también podría decir, no, pues voy a transmitir por X número de portadoras, transmito la señal de televisión, y por otras pequeñas portadoras transmito datos, ¿sí? Entonces, finalmente, en la televisión también tiene una gran aplicación. Eso que les digo portadoras, pues es como hablar de canales, ¿no? Decir, bueno, canales, tengo un gran número de canales y los puedo usar de diferente manera. Puede ser para
para televisión o puede ser para telefonía móvil. Pero si ustedes miran por internet, pues todos los avances que están ocurriendo en este tema de OFDM, se darán cuenta que prácticamente está en todo. Comunicaciones satelitales está. Si miran la red de Wi-Fi que tenemos acá, común y corriente, para comunicación, internet de banda ancha, inalámbrica, y miran cuál es la tecnología, se van a dar cuenta que es OFDM. Si miran el Bluetooth, se van a dar cuenta que es OFDM. O sea, en otras palabras, es el sistema más eficiente de multiplexado que se tiene hasta la actualidad. Entonces, pues sí vale la pena estudiarlo, es interesante. Pues en cierta manera, como les mostré la clase pasada, tengo cierta autoridad para hablar de este tema, porque tenemos una patente hecha acá en la UIS, que aparece en la WIPO, que es a nivel internacional. Entonces vamos a explicar qué es eso. La multiplexación y el multiacceso. ¿Cómo dicen? Sí, el OFDM solo maneja una de las dos cosas, el multiacceso o el multiplexado, o ambas las une. Porque como no se necesita ya de cableado ni nada por el estilo, sino... Sí necesita hablar de cableado. Sí necesita, espérenme. El multiacceso es porque está hablando del interfaz aire. Sí. Usted dice, yo no necesito el cableado. Voy a explicarle cómo funciona la televisión digital, por ejemplo. Usted tiene un estudio acá, donde trabaja la gente que produce la televisión, prepara las noticias y las lleva al público. Entonces resulta que por aquí en algún lugar hay una montaña, ¿sí?, donde hay una antena que es la que difunde la señal para una región. En la televisión digital, la verdad, esta antena va a cubrir una cierta región, pero necesitará otra antena por acá en algún otro sitio para ir cubriendo otras regiones. Y entre ellas están interconectadas, ¿sí? Colocarlo aquí con color rojo o verde. Entre ellas hay una conexión para que la misma señal en el fondo sea transmitida de todas las antenas. Pero es curioso, pero desde acá normalmente nadie irradia nada. Esta información desde este estudio realmente se lleva también por fibra óptica hasta esta antena y de ahí se reparte para todas las demás. Entonces, si nosotros hablamos de OFDM, si nosotros decimos OFDMA, estamos hablando de esto, de la interfaz aire, o sea, de la manera en que las señales salen desde esa antena inalámbricamente, porque con la A significa acceso, ¿sí? De la manera en que todos esos canales salen. Pero por aquí hay una fibra óptica, que es donde llega la información hasta este señor. Incluso es posible que por acá hayan otras redes. Puede que esté conectado de manera directa o puede que lo haga a través de otras redes, ¿ya? Y entonces aquí, como la información también va multiplexada, puede ir multiplexado por OFDM, o podría ir multiplexado inclusive por otro tipo de multiplexado. Podría ser cualquier tipo de multiplexado acá, ¿sí? Pero estrictamente la televisión debe salir irradiada de estas antenas de acuerdo al multiplexado por división de frecuencias ortogonales, ¿ya? Bueno, en la televisión no se utiliza mucho este término de OFDMA, o sea, ya casi que cuando uno agrega la A, casi siempre lo hacen son los especialistas de comunicaciones móviles, ¿no? Porque ellos desde un comienzo se acostumbraron a que había un multiacceso por división de tiempo, luego hubo otro que era
el de multiacceso por división de códigos, y luego el otro que es multiacceso por división de frecuencias ortogonales. Pero como en la televisión nunca han habido multiaccesos, simplemente transmitía una señal y ya. Entonces en la televisión usualmente hablan simplemente de una multiplexación OFDM, OFDM. O sea, los señores que trabajan en televisión no se complican la vida de qué es multiacceso y qué es multiplexación. Para ellos existe la multiplexación y punto. ¿Sí? Entonces a esto le llaman multiplexación y a esto multiplexación. Entonces normalmente hablan simplemente de OFDM. O sea, el término OFDMA es más bien un término de expertos en comunicaciones móviles. ¿Ok? ¿Sí está claro?